El tema de la ansiedad es un tema increíble, porque la ansiedad se dice que es un sentimiento, una emoción. Pero quiero decirte algo, la Biblia es muy, pero muy clara en la forma en la que nosotros como hijos de Dios tenemos que lidiar o tenemos que ver la ansiedad, ese sentimiento que surge de, para ser técnicos, de la división de nuestros pensamientos, que nos quita el enfoque de la confianza y la fe en Cristo Jesús. Pero la ansiedad es un sentimiento de miedo que produce en muchas ocasiones puede producir pavor o inquietud. Inquietud probablemente es lo que más representa la ansiedad. Cuando te sientes inquieto, hay algo que no está, que no tiene paz. Y quiero hacer algo. Los primeros 10 o 15 minutos quiero técnicamente ayudarnos a definir lo que es ansiedad. Y después, en contraste, darte el antídoto, la medicina, bíblicamente y espiritualmente hablando acerca de la ansiedad. La ansiedad puede hacer o tener varios efectos en nuestra vida. Por ejemplo, la ansiedad puede hacer que uno sude, que tenga sudor, puede hacer que te sientas inquieto, puede hacer que te sientas tenso, que haya tensión en tus arterias. Y también la ansiedad puede hacer que tengas latidos cardíacos inconstantes o rápidos. No sé, eso ha estado pasando mucho. Hay gente que tiene ataques de ansiedad, que probablemente el corazón empieza a latir y sudas y te pasan cosas. Y cuando vas, uno puede pensar que está teniendo un ataque al corazón, que algo está mal, vas al doctor, te dan un sedante, por ejemplo, y de repente resulta y te dicen, tuvo un ataque de ansiedad. Y tú dices, pero ¿qué es eso? ¿De dónde vino? ¿Qué causó eso? Y el doctor te va a decir, no sabemos. Lo más probable es que te pregunte cómo estás en el estrés, qué había pasado, qué era lo que estaba pasando. La ansiedad puede ser una reacción normal al estrés. Ahora, quiero que entiendas eso. La ansiedad temporánea es normal, es normal de la vida en la que vivimos. Pero, por ejemplo, uno puede sentirse ansioso cuando enfrentas un problema difícil en el trabajo. ¿Has tenido algún problema difícil en el trabajo? Yo sí. Y eso me ha hecho, me ha preocupado, ¿no? Y nos pone tensos y causa ansiedad o puede causar esa ansiedad en nosotros. Los jóvenes que experimentan ansiedad cuando saben, no han estudiado, no han hecho lo que deben de hacer y de repente saben que el próximo día tienen un examen final y les entra rápido la preocupación. Ahora, en este sentido, es normal, es normal. Por ejemplo, antes de tomar una decisión importante, mucha gente experimenta estrés, ansiedad. Y saben, esto es algo maravilloso que yo he aprendido, que el estrés en muchas ocasiones puede ayudarte a sobrellevar la situación. Porque cuando tu cuerpo experimenta estrés, se activa técnicamente lo que conocemos en inglés, se dice la reacción o la tendencia de pelear o huir, ¿no? Esto es un instinto básico del cuerpo. Y cuando tú te sientes estresado, tu cuerpo produce adrenalina o hormonas que te dan energía en ese momento para poder sobrellevar cualquier situación que estás llevando. La ansiedad puede darte ese impulso de energía o ayudarte a concentrarte. No sé si sabías eso. Cuando estás en un problema y lo tienes que resolver, en ese momento el estrés viene y te puede ayudar a concentrarte. Pero las personas que están en continuo estrés, y aquí viene algo que nos puede ayudar. Cuando estás continuamente bajo presión,
bajo presión en el trabajo, bajo presión en tu matrimonio, bajo presión en una relación, bajo presión en la escuela, bajo presión. Cuando el continuo estrés se mantiene en tu vida, tú no fuiste formado para estar bajo estrés todo el tiempo. Dios te dio la herramienta para que cuando confrontes situaciones difíciles, tú puedas rápido confrontarlas y después regresar a la normalidad y descansar. Pero el continuo estrés puede producir, por favor, ponme atención, lo que conocemos como un trastorno de ansiedad. En inglés, me gusta más en inglés porque en inglés se dice anxiety disorder. Es un desorden de ansiedad. Ahora, en español, un desorden psicológicamente lo escribimos como un trastorno de ansiedad. En otras palabras, la gente experimenta trastornos de ansiedad cuando está continuamente bajo estrés o continuamente preocupado o teniendo ansiedad y miedo de una situación. Y estos trastornos de ansiedad se manifiestan casi a todos, es una gran mayoría de las personas. Ahora, el miedo en los trastornos de ansiedad, ojalá que me estés entendiendo. Hay ansiedad que es común a ciertas situaciones, viene y se va. Pero cuando estás continuamente bajo ese estrés, eventualmente la continuidad del estrés, porque no fuiste creado para estar bajo estrés todo el tiempo, la continuidad te puede llevar a un desorden de ansiedad o un trastorno de ansiedad. Y ese trastorno de ansiedad ahora ya no es tan temporal. Y no solamente no es temporal, escucha por favor, puede ser abrumador. Puede ser abrumador para tu vida. Ahora, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, déjame decirte, Dios mío, hay una lista enorme de los desórdenes de ansiedad que pueden suceder. Ahora, otra vez, el desorden o el trastorno de ansiedad son afecciones en las que uno tiene ansiedad que no desaparece y que a veces no solo no desaparece, sino que aumenta con el tiempo. Los síntomas de un desorden o trastorno de ansiedad pueden ser, por ejemplo, cosas como estar continuamente con temores y con miedo. Los síntomas pueden yo diría casi en todas las circunstancias, cuando yo conozco o vemos, aún yo o cualquier persona que sufre de un trastorno de ansiedad. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Es cuando hay una ansiedad normal, pero cuando ya la ansiedad se sobrepasa y está continuamente en ti, ahora estás experimentando un trastorno, un desorden de ansiedad. Y dentro de eso, esto puede interferir con las actividades diarias de la persona. Puede interferir en la forma en la que desempeñas tu trabajo. Puede interferir con tu escuela, puede interferir con las relaciones matrimoniales y de todo tipo de relación. Por eso esto es importante, porque muchas personas, para empezar, ni siquiera entienden que son susceptibles a trastornos de ansiedad. Este es un gran problema. Un gran problema. La mayoría de los síntomas de que tienes un trastorno de ansiedad se conoce de diferentes formas. Por ejemplo, voy a hablar más de los síntomas al rato, pero las tres grandes categorías de síntomas de trastorno de ansiedad, primero es lo que conocemos como un síntoma de ansiedad generalizada. Te voy a hablar de eso un poquito más. Puede ser un trastorno de pánico, donde estás experimentando pánico continuamente, te da un terror que no es racional. Hay gente que tiene miedo a ciertas cosas y dice, ¿eso te da miedo? ¿Por qué te da miedo eso? Pero tiene ese miedo y no se da cuenta que ese temor irracional viene a ser un trastorno
de ansiedad, un desorden de ansiedad en sus vidas. También las fobias, las fobias. Hay quienes tienen un temor a las arañas, no voy a decir quién, pero hay quienes tienen temores a las arañas y es irracional, ¿no? Ah, bueno, sabes, lo curioso de la ansiedad es que se desconoce la causa de la ansiedad. Si tú vas a un doctor, a un médico, y te diagnostica con algo y dice, ¿qué pasó? No, lo más probable, no tiene desorden fisiológico, sino que se ve que su desorden o su enfermedad es producto de un trastorno de ansiedad, de un desorden de ansiedad. Su sistema mental está muy ansioso y ha producido esto, pero lo que necesitamos es, te dan un sedante para que te calmes, te van a decir, te van a hacer preguntas y te van a dar muchas otras cosas. No se conoce la causa. ¿Por qué? Porque viene de la mente. Pero sí se nos enseñan, y estoy hablando tal vez en el sentido de la psicología, nos enseñan que tiene diferentes factores. Por ejemplo, la genética puede ser uno de los factores. Hay gente que genéticamente suele ser más neurótica, esto es muy común y muy normal. La biología cerebral, la química, la constancia del estrés, pero uno de los factores que juega un papel más grande, los que te acabo de mencionar, la genética, la biología cerebral, la química, tú no puedes hacer mucho contra esos. Simplemente aprender a combatir aquello que puede venir, la ansiedad que puede venir por tu biología. Pero sí hay cosas que también producen ansiedad que muchas veces tienen que ver, escuchen, con el entorno de la vida. Cuando digo entorno me refiero con todo lo que vivimos, con el comportamiento y la forma y la sabiduría con la que ejercemos nuestro diario vivir. Así que ojalá que ya estemos empezando. El término del trastorno de ansiedad se refiere a trastornos primordialmente psiquiátricos o psicológicos que implican que la persona tiene un desorden de miedo o de preocupación extrema. Y tenemos que tener cuidado con esto. Yo quisiera decirte, en los años que yo tengo que vivir, 49 años, el entender esto me ha ayudado mucho a manejar la ansiedad. Ahora, gloria a Dios, porque últimamente la palabra de Dios ha sido la que ha contraatacado los ataques de ansiedad o los trastornos y desórdenes de ansiedad que suelen venir en nuestras vidas. Cuando no sabes cómo confrontar un trastorno de ansiedad o un desorden de ansiedad, lo más probable es que no salgas bien de ahí. Déjame darte un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen una gripe saben cómo confrontar esa situación? Te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que te da una gripe. Tú sabes, empiezas a sentir un dolor en la espalda, te empiezan a doler los músculos, de repente empiezas a sentir pesadez en la nariz, en esta área nasal, después la garganta, y de repente, pum, te pega la fiebre y tú dices, no, pues ya, ni modo, ¿no? Es tiempo de parar. Y te acuestas, te tomas un caldo de pollo, no sé, todo lo que la gente tiene, terapéutico para descansar, pero porque sabes que un virus ha entrado y que te está atacando, y como te está atacando, tú te cuidas, tú tratas de ver cómo salir de eso y ya después de una fiebre, un día, 2 días, 3 días, de repente el virus, tu sistema inmune lo ha peleado y ya se fue, te levantas, te bañas y dices, wow. Hay gente que no es muy sabia, que sintiendo síntomas de gripe, sigue y le da. Y va y terminan mal. Pueden terminar en una condición pulmonar llamada neumonía, donde la infección, por no cuidarla, perdón, la infección por no cuidarla, um, ataca en los pulmones de tal forma que los pulmones empiezan a infectarse y a perder su capacidad de poder respirar. En parte es así como trabaja este coronavirus, ¿no? Pero el punto que estoy tratando de hacer es darte un paralelo entre lo que ya sabes. Si una gripe ataca tu cuerpo, tú sabes cómo. Y si no sabes cómo, tu mamá sabe cómo, pero tú sabes cómo. La pregunta es,
¿Qué cuando te da una enfermedad de ansiedad? Las enfermedades mentales son muy poco conocidas dentro de la iglesia. Y me da tristeza. Hay mucha ignorancia concerniente a la salud mental, a la salud emocional. Hay mucha gente que solo discute o habla de la salud espiritual o de la salud física. Pero ¿qué de la salud de tu mente, de tus emociones? Es triste ver cuántos son afectados. Esto solamente tienes que estudiarlo un poquito y te vas a dar cuenta que en los Estados Unidos 40 millones de personas, ¿escuchaste el número? 40 millones de personas sufren de un trastorno de ansiedad que eventualmente los lleva a la depresión, la cual es una enfermedad más aguda derivada del trastorno de ansiedad. Y tú tal vez preguntes, wow, pastor, pero léame la Biblia. Ya te voy a leer la Biblia, no te preocupes. Uy, te la voy a leer un montón. Pero es importante que entiendas que esto ataca a todos, que muchos están teniendo trastornos de ansiedad, de problemas de depresión, problemas de pánico, problemas físicos que se derivan de problemas de ansiedad en sus mentes y por no entenderlo o no saber cómo cuidarse, no salen de ahí. Y esto es trágico. El trastorno de ansiedad no solamente puede causar ataques de pánico, también puede causar ansiedad social, donde no quieres salir, no quieres interactuar con nadie, tienes temor, ansiedad por separación, fobias específicas, trastornos de alimentación, trastornos de comportamiento obsesivo compulsivo. Esto es una gran área. El trastorno de comportamiento obsesivo compulsivo es de donde se deriva la adicción a la pornografía y muchas otras adicciones. Todo arranca, mira mi hermano, todo arranca de la ansiedad y del mal manejo cuando se experimenta la emoción de la ansiedad en nuestras vidas y de no saber manejarla. ¿Me están entendiendo? Hay un trastorno, como quisiera hablar y hablar muchísimo más de este tema que en realidad me apasiona más de lo que te imaginas. Hay algo conocido en inglés como PTSD. PTSD. El PTSD en español se conoce como el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es lo que personas experimentan cuando en sus vidas han tenido eventos traumantes, y los ha dejado traumatizados, lo que quiere decir que el trauma de la emoción de ese momento te dejó traumatizado. A lo que me refiero es dejó un efecto, una marca. Y lo que suele suceder, si no sanas correctamente el PTSD o el efecto del trastorno de estrés postraumático, post quiere decir después del trauma, se queda de tal forma que desarrollas temores en tu vida irracionalmente que te llevan al punto de vivir una vida que cuando experimentas algo que te recuerda de aquel evento, inmediatamente te cierras. Inmediatamente empiezas a experimentar temor y vives afectado. Por ejemplo, la traición en la vida. Si yo pudiera hablar de los pastores muchos experimentan PTSD.
post-traumatic stress disorder. Es un desorden en la emoción cuando el pastor es traicionado, por ejemplo, y él experimenta esa traición. Si no lidia bien con el trauma de una traición, lo más probable es que desarrolle este trastorno o desorden de ansiedad postraumático. Y cuando un hermanito venga y haga un comentario o diga algo, lo más probable es que él diga, allá va este y este me va a traicionar, este me va a traicionar, y empieza a pensar que todo el mundo lo va a traicionar y se cierra. Y al cerrarse ya no quiere confiar en nadie, ya no se abre, ya no es vulnerable por el temor. ¿Me están entendiendo? A nosotros nos han traicionado y nos ha dolido y ha sido trauma fuerte. Pero por esto que les estoy hablando, hemos aprendido a sanar. Hemos aprendido el asombroso poder redentivo en el perdón, en el soltar la falta, en buscar la humildad que el Señor nos enseñó y tantas otras cosas. El punto no es necesariamente, son tantos los trastornos de desorden de ansiedad, son tantos que desarrollar el tema tomaría, por eso hay gente especializada para que cuando tú experimentes cierto trastorno de ansiedad, tú puedas acudir a ellos y ellos te van a ayudar. El trastorno de ansiedad también puede producir dolor en tu cuerpo, en lugares y situaciones de tu cuerpo que tú ni siquiera sabes, pero que son producidos por ese trastorno de ansiedad. También puede producir problemas en la vida sexual o íntima de una pareja o en las relaciones. Hay gente que por un trastorno de ansiedad no tiene relaciones íntimas en su vida matrimonial de una forma saludable. En todo esto, mi hermano, el Señor no te quiere así. El Señor no te quiere así. Y te lo voy a probar con las Escrituras. Voy a hacer un último punto en este tema. ¿Cuántos todavía están conmigo? Los que ya se durmieron, digan amén. El efecto de el desorden o el trastorno de ansiedad. O sea, cuando la ansiedad normal ahora ha sido demasiada y se ha causado un desorden en la forma que has experimentado la ansiedad. De allí, uno de los peores efectos del trastorno de la ansiedad es que te puede llevar a la depresión. Y hablo de la depresión un poquito. Hay pastores que dicen, el cristiano nunca debe tener depresión. El cristiano que confía en Cristo, que tiene el gozo del Señor. Ahora mira, lo curioso es que en cierta forma tiene toda la razón, pero ignora en cómo aplicar el consejo espiritual a la dimensión psicológica o la vida almática de la persona. Y esto es una tragedia. Porque aunque yo te puedo decir que veo los efectos de un trastorno de ansiedad que te ha llevado ahora a una depresión, el simple hecho de que yo te diga no te deprimas, gózate en el Señor, no te da las herramientas para poder salir de ese lugar. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? A mí me duele pensar en esto, pero hay tantas personas en la iglesia que están viviendo con trastornos de ansiedad y aún en depresión. Y no es que no quieran salir de ahí, es que les da vergüenza, hay un estigma, no dicen nada, vienen a la iglesia, cantan, alaban, gloria a Dios, hermano, y después se van y viven vidas muy tristes. Esto no debe de ser así. No es lo que el Señor quiere, te quiere completo. La depresión es una condición en la que una persona usualmente se siente desanimada, triste, desesperada, desmotivada, desinteresada en la vida. Generalmente
Escucha, clínicamente, para ser diagnosticado con una depresión clínica, tienes que sentir esta desmotivación o este desinterés por la vida por un mínimo de 2 semanas para ser diagnosticado clínicamente con depresión. Cuando los sentimientos interfieren con las actividades diarias, la depresión mayor es una enfermedad tratable que afecta la forma en que una persona piensa, en la que una persona se siente, se comporta, y aún la depresión afecta en cómo una persona funciona. Esto es importante, es muy relevante para la vida. Y mira el estrés sobre el que estamos viviendo en la pandemia. Solo imagínate el desorden de ansiedad que está causando en muchos, confrontados con el peligro de cómo voy a pagar la renta, no tengo trabajo, que si me contagio, que si pasa esto, que si se contagia mi mamá, que si aquí, que si allá. Esto es de mucha importancia para el día de hoy. Así que déjame decirte que en cualquier momento las estadísticas nos dicen que del 3 al 5% de la nación, que vienen a ser, vamos a decir, si somos 325 millones, vienen a ser alrededor de 10 millones, un poquito más de 10 a 12 millones de personas, sufren de depresión extrema, que usualmente suele llevar a lo que tú conoces como el deseo de suicidarse. No sé si te ha asombrado, para que entiendas un poquito, los que ven televisión, les pregunto, ¿cuál es la categoría de de comerciales que más se dan en la televisión? Es un poquito ridículo, pero si dices de carros, no es de carros. De comida, no es de comida. ¿De qué será? De medicinas, de medicamentos. Esos comerciales que salen y dicen, oh, si estás teniendo esto, va, y después te pone una musiquita y una gente así riéndose y dice, si tomas esta medicina, no solo te puede causar diarrea, puedes tener sentimientos de suicidio y te puedes matar, y si te quieres matar. O sea, es ridículo en realidad, pero están anunciando tanto medicamento para este problema de la depresión, que es causada por el trastorno de ansiedad, por no saber controlar la preocupación en el sistema. Así que todos, se cree que más del 17%, más de 40 millones de americanos sufren de un trastorno de ansiedad. 40 millones. Ahora tal vez tú me estás escuchando, ay pastor, yo no, que yo en Cristo no hay nada de depresión, de ansiedad, en nombre de Jesús. Bueno, pues estás bien, que Dios te bendiga. Sigue adelante, no hay ningún problema. Pero si el día de hoy tú me escuchas y dices, pastor, estoy entendiendo que probablemente muchas de las emociones que estoy sintiendo tienen que ver con un mal manejo de la ansiedad, con una emoción que reconozco que es probable que yo mismo no tenga control de ella, que sutilmente sale del instinto de vida que Dios me ha dado y que me ha trastornado o se ha desordenado mi ansiedad de tal forma que me está llevando a tener estos síntomas que usted menciona, y no quiero vivir así. Quiero saber qué dice Dios acerca de esto. Hay algo que todo mundo sabe y conoce. Yo no lo digo para ser machista ni nada de eso, pero está comprobado en los Estados Unidos que la ansiedad es enormemente más común en las mujeres que en los hombres. Que las damas, ustedes sufren más de ansiedad. Hay un poquito más de neurotismo en las mujeres. Y esto, pues lo digo porque debe de haber más vigilancia con respecto a esto. Bueno,
¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pensamientos o creencias ansiosos que son difíciles de controlar, que te hacen sentir inquieto, tenso y todo lo demás interfieren con tu vida. Síntomas físicos como los palpitares o latidos de corazón irregulares, dolores, molestias inexplicables, mareos, dificultad para respirar, cosas así. Cambios en el comportamiento de los jóvenes. Cuando un joven se aísla y evita las actividades diarias que solía hacer antes, madre, ojo, ponle mucha atención, porque te voy a decir algo, lo más probable es que está experimentando ya rasgos de un trastorno de ansiedad. Ahora, aquí hay algo para ustedes, mis hermanos latinos, uno de estos grandes males que no les va a gustar, pero el uso de la cafeína o de otras sustancias empeora los síntomas de la ansiedad. Hay personas que, ay, no sé por qué, me siento ansiosa, me siento así como que si algo va a pasar, ay, no sé por qué, y a veces, okay, a ver, dime qué ha pasado. No, pues no tengo nada, todo está bien, pero me siento bien ansiosa, pero hay algo mal, algún estrés. No, nada, nada, nada. Y tiene y de repente se echa el Starbucks, ¿va? Pero no sé por qué le digo, a ver, ¿cuántos Starbucks te has tomado el día de hoy? Ay, como 5 nada más. ¿Como 5 nada más? Se toma como 10 tazas de café y no sabe por qué está ansiosa. Ay, Dios mío. La cafeína es uno de esos grandes, ah, diría yo, sustancias que pueden afectar. Y hay muchas otras cosas. Ahora, ya me atrasé en la conversación. No creo que he sido frívolo. Cuando digo frívolo, no creo que he dicho algo así tonto que no debía de haber dicho, ¿no? Hay gente que dice, ay, usted se tarda mucho en hablar. Bueno, porque entonces, digo, ¿cómo vas a aprender? Pero bueno, ya me están dando el... Ok. Am, el tratamiento. ¿Cómo se trata la ansiedad, el trastorno de ansiedad o todos los derivados del trastorno de ansiedad? ¿Cuál es el tratamiento? Te voy a decir. Hay dos tipos, dos categorías de tratamiento. Número uno, las, la medicina que el mundo le ofrece a la humanidad para lidiar con la ansiedad. Y te voy a decir qué es lo que el mundo ofrece. Número uno, medicina, medicamento, antidepresivos, antipsychotics. Hay tanta medicina para la ansiedad. Esa es la forma, sedarse, el medicamento. El día de hoy la gente está abusando enormemente del alcohol o de otras cosas con el fin de tratar de apaciguar ese trastorno de ansiedad de donde produce y viene sus síntomas. Así dice el mundo, medicamento. Número dos, o otra cosa que el mundo dice que puedes usar aparte del medicamento, es la terapia, la psicoterapia. Dentro de la psicoterapia hay dos grandes ramas. La rama actual de la psicoterapia se enfoca primordialmente en lo que hoy conocemos como la terapia cognitivo-conductal. Es muy técnico, ¿no? Y tal vez si quieres lo apuntas y vas y lees. Hay gente, yo estoy esperando que a veces cuando yo hablo, hay gente que le gusta aprender. Hay gente que no. Hay gente que, ay, ya, dígame lo que me quiere decir ya. Bueno, pues mi don creo es de enseñar, ¿no? Y espero que a alguien le guste aprender. Pero dentro de lo que el mundo ofrece, número uno están los medicamentos, número dos la psicoterapia. Y la psicoterapia se deriva en dos grandes ramas de psicoterapia. Una es la terapia, decimos antigua,
donde buscaban escarbarte. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué te pasó cuando eras niño? Y regresar a los traumas antiguos y ver los derivados de ahí. Esa era una de las grandes ramas. Y después tratar de que tú lo entiendas, lo descubras para que puedas ver cómo contraatacar eso en tu mente. Número dos, que es la más popular el día de hoy para lidiar con la ansiedad, si no quieres lidiar con la ansiedad con el medicamento o la psicoterapia antigua, es lo que conocemos como la TCC. TCC, la terapia cognitivo-conductal. Y la terapia cognitivo-conductal se enfoca en algo que yo considero es muy interesante. La TCC, la terapia cognitivo-conductal, se enfoca en la interconexión de pensamientos, emociones y comportamientos. So, la intersección o la conexión entre los pensamientos, entre las emociones que se producen de los pensamientos y el comportamiento que sale de la interacción o la intersección de los pensamientos, emociones. Esto es muy interesante porque, lo crean o no, el día de hoy en el mundo de todas las terapias que hay, los medicamentos y lo demás, la TCC es una de las más eficaces el día de hoy en el mundo. Ahora, es eficaz, pero se necesita mucho tiempo para dominarla. Por eso, si quieres ganar dinero, si quieres tener una buena carrera, vuélvete un psicólogo cuya especialización es la TCC, la terapia cognitiva conductal. Vas a tener líneas de pacientes y vas a cobrar $200 la hora para que alguien venga y te diga, mire, es que tengo esto, bla, bla, bla", y tú le vas a dar la terapia cognitivo-conductal y le vas a decir, le vas a redireccionar para ordenar y ayudarle a la persona a entender la interconexión de sus pensamientos, sus emociones y su comportamiento. Y eso es lo que hacen. Son como coaches que te enseñan a cómo reconectar tus pensamientos con tus emociones y tus emociones con tu comportamiento. Suena interesante, ¿no? Hasta suena casi atractivo. Es más, muchos de ustedes han ido a ver a un terapista y sin darse cuenta lo más probable es que el terapista usó la TCC. ¿Qué quiere decir el usar la TCC? La TCC se centra en el presente, no busca analizar el pasado, qué pasó con tu mamá, te abusaron, hicieron esto. Se enfoca en el presente y enseña a la persona a reconocer cómo responde a los factores estresantes en su vida y cómo puede cambiar sus respuestas para aliviar su angustia. Ahora, esto es temporáneo, porque aunque puede tener soluciones temporáneas, eventualmente la persona regresa y necesita más terapia, más consejería, más ahí. Y llega a una de las cosas que se está viendo mucho para cómo combatir los trastornos de ansiedad es que los psicólogos o psicoterapéuticos básicamente cuando agarran a un cliente, ¿qué creen? El cliente se queda con ellos de por vida. Hoy te va a costar encontrar a uno porque tienen un montón de clientes y llegan uno tras otro y todos, necesito hablar, necesito ver qué es lo que me está pasando. Y en vez de buscar a la fuente de vida en Cristo Jesús a través de la palabra o de buscar a un pastor o a un consejero, eso, ¿qué me va a enseñar eso? Yo prefiero un psicoterapista que practique la TCC. La TCC, ya no hay tiempo, no te voy a enseñar de eso, pero se enfoca primordialmente en 5 cosas. En buscar cambiar en el cognitivo-conductal tu perspectiva. Te dice, hey, aprende a entender la perspectiva de tu vida y te dice
o usa la técnica llamada la reestructuración cognitiva para ayudarte a modificar los pensamientos. Una de ellas. La segunda es, la TCC busca equilibrar tus pensamientos. Segundo, tercero, te dice, ten paciencia contigo mismo, sé un poquito más paciente. Cuarto, te dice, aprende a ser más amable en la forma en la que te hablas, no te juzgues tan mal. Te dice, haz lo que amas, enfócate en hacer las cosas que más te gustan, de las que más disfrutas. Y la otra es, piensa en el momento, desarrolla en tu mente a cómo volverte una persona optimista y ver tu futuro de una forma brillante. Miren, mis hermanos. ¿Por qué les digo todo esto? Cuando yo les digo que en la iglesia se han metido todos estos profetías, la gente que engaña a la iglesia. Si ustedes supieran cuánto de los pastores, los disque profetas, los disque siervos del Señor en la iglesia han venido usando la terapia, la psicoterapia de cognitiva conductual dentro de la iglesia, quedarían asombrados. Toda esa vaina del evangelio de la prosperidad se deriva de la psicología de esta terapia que te acabo de mencionar. Me entristece. La apostasía dentro de la iglesia tiene mucho que ver con la falta del manejo de las herramientas espirituales a través de la palabra de Dios para poder lidiar con la ansiedad de la vida que nos ataca a todos. Muchos han echado a un lado la palabra de Dios porque suena más atractivo el utilizar lo que el mundo da. ¿Es fácil lidiar con la ansiedad con un medicamento? Claro que es fácil. Toma una píldora, eso es todo. Si te sientes ansioso, un tequilita, mi hermano. ¿Alguna vez has escuchado eso? Ay, ahí para la ansiedad, un tequilita, un tequilita. Hijo, me dan, yo ya no sé, a veces me impaciento demasiado. Necesitan orar por mí. Cada vez la ignorancia es más grande, es más, la gente rechaza lo verdadero, lo fiel, lo eterno de Dios por basura, básicamente. Y me entristece muchísimo ver a gente con trastornos de ansiedad, en vidas depresivas, llenos de adicciones, no saben ni cómo combatir el pecado. Oh, pero cómo buscan la solución que el mundo ofrece. En los últimos 15 minutos te voy a decir lo que dice la Biblia. Y aquí está. Todos vamos a sufrir de ansiedad, todos. El problema es no dejar que la ansiedad se vuelva en un desorden en nuestra mente y nos cause trastornos de ansiedad. Porque si tenemos trastornos de ansiedad, eso degenera nuestra salud mental y puede aún ponernos en un estado de depresión muy alto. Espero que hayan entendido esto. El antídoto bíblico, la medicina bíblica para lidiar con todo trastorno de ansiedad, te la voy a dar ahora. Apunta, por favor. Apunta. Agarra un lapicero. Si tú te crees tan brillante que te vas a memorizar todos los versículos, bueno, allá tú. Pero apunta, por favor. ¿Ok?
Te voy a dar una lista de versículos bíblicos que al final van a darte, tú mismo vas a ver, esa es la medicina para todo trastorno de ansiedad. Amén. Vamos a empezar. Mateo 10, 16. Por favor, memorízate Mateo 10, 16. Apúntalo, apúntalo. Porque el Señor te va a dar a 4 animales que vamos a poder ver. Y dice lo siguiente. Este es Cristo Jesús, hablando a sus discípulos, de los cuales tú y yo somos discípulos. Dice, he aquí, yo os envío como la primera animal, ovejas. Ya hablé en el año pasado lo que es ser una oveja y lo que significa. Te envío como oveja en medio de lobos. Miren, voy a decirles algo. Si eso no los estresa, pues no están entendiendo la figura. Una ovejita en medio de lobos. Imagínense una ovejita caminando y hay como 100 lobos ahí. ¿Qué sentirían ustedes? ¿No sentirían ansiedad? Yo diría que sí. Sigamos. Entendiendo esa estructura mental, mira lo que dice. Sean pues prudentes como la serpiente. Uy, Dios mío, te pudiera hablar tanto aquí. Pero él dice, y sencillos como palomas. La sencillez y la prudencia en la vida de una persona te va a ayudar a lidiar con la posible condición de ser una oveja que camina en medio de lobos. ¿Lo ves? ¿Lo puedes captar? Jesús estaba tratando de decir, la vida cristiana va a ser así. Vas a ser como una oveja en medio de lobos. Vas a tener, si no tienes cuidado, la ansiedad va a venir y va a arrasar con tu vida. Pero por eso tienes que ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Voy a leer esto rápido. Síganme. Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto no iba a ser muy bueno, pero aquí está el enfoque. Enfóquense en el 19. Mas cuando os entreguen, ¿qué dice? No os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Aquí Jesús está diciendo, miren, los van a traicionar, los van a tratar mal, les va a ir mal, pero cuando eso venga, no se preocupen. La palabra para no se preocupen es la palabra griega merimnao. Merimnao se deriva de la raíz griega meris. Meris quiere decir una parte del completo. Merimnao o estar preocupado habla de algo que está dividido. Es cuando tus pensamientos se desconectan de lo que Él te ha dicho. Ahora, sigamos. ¿Por qué no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros? Miren cómo se va a poner la situación. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay mucho más que pudiera seguir aquí, pero lo voy a dejar ahí. ¿Cuál es el antídoto a la ansiedad? Aquí viene, Juan 14, 27. Juan 14, 27. El antídoto. Cuando te sientas ansioso,
cuando un trastorno de ansiedad empiece a afectar tu vida, regresa a la medicina. La medicina está aquí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No se desconecte su corazón. No quite tu corazón, tus ojos de mí. No tenga miedo. Yo creo que uno de los deseos más arraigados, sin duda, en el corazón de los seres humanos es el de tener paz. Y yo no sé si puedes ver el contraste entre la ansiedad y la paz. Son diamétricamente opuestos, totalmente. Aquí está una persona ansiosa y aquí está una persona llena de paz. La ansiedad no puede entrar donde el corazón tiene paz. En el cristianismo, o te quiero dar la definición del diccionario de lo que es la paz. La paz, dice, es relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Dice, estado de quien no está, escucha esta definición de la paz. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud, mayormente en sus pensamientos. Oh, wow, me encanta esa definición. La voy a repetir. De acuerdo al diccionario, paz es el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud, mayormente en sus pensamientos. Si te dijera, descríbeme la ansiedad viene a ser la perturbación por conflicto o inquietud en los pensamientos. Esto es maravilloso, porque en el cristianismo el sentimiento de armonía interior lo reciben los hijos de Dios. La paz que Cristo viene a dejarnos. Ahora, no hay paz para los impíos, ha dicho Dios. Eso está en Isaías 57:21, ¿no? Y pudiera seguir leyendo. Isaías 59 dice, no conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino, abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. El que no conoce a Dios no puede vivir en un estado continuo de paz. Y donde no hay paz va a entrar la ansiedad. Pero sigamos. La palabra paz en la Biblia se conoce como la palabra hebrea shalom y la palabra griega eirene. Y son palabras que se refieren a la paz entre el hombre y Dios, o entre los hermanos, o entre los esposos, entre dos personas. Ahora, les voy a dar versículos bíblicos que nos enseñan acerca de la importancia de la paz y el contraataque de la paz contra la ansiedad. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vayan ahí conmigo, por favor. Si tienen su Biblia, quiero que lo busquen. Y es importante, si van a aprender el día de hoy, es importante que uses tu Biblia. Amén. Estoy viendo en Facebook, veo que tenemos 36 personas. Gloria a Dios, qué bueno que estén con nosotros. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, busquen en sus Biblias. Espero que estén aprendiendo. ¿Estás aprendiendo algo el día de hoy? Ojalá que sí. Vamos a ver estos versículos. Dice de la siguiente forma, 1 Tesalonicenses 5:23, la cual ves aquí en la pantalla. Dice que Dios mismo, este es Pablo hablando, el Dios de paz, los santifique por completo. Cuando dice la palabra completo, está hablando de todo nuestro ser y conserve todo su ser. Escuchen, por favor, escuchen. Dice espíritu, alma y cuerpo. Noten aquí, cuando dice espíritu, después dice alma. La palabra espíritu es intercambiable con alma en el griego. Aquí la palabra va a ser neuma. Pero cuando dice que Dios los conserve en todo su ser, dice espíritu,
neuma, y después dice alma. La palabra alma aquí es la palabra psiquis, de donde viene la palabra psych, de donde viene la palabra psico o psicología. Habla de nuestra mente. Está diciendo que Dios los conserve en su espíritu, en sus mentes, en sus pensamientos y en su cuerpo, y que los conserve irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso cuando leemos en Isaías 9:6. ¿Quién nos dijo que nos dejaba su paz? Juan 14:27. Vean lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La paz que tú tienes acceso en tu vida no te la dio cualquiera, te la dio el Padre eterno, quien es el príncipe de paz. Él se llama Jesús. Yo sé que todos saben que Dios es un Dios de paz, y aún así no muchos pueden accesar esa paz. En Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Para qué vino Cristo Jesús? Para darnos paz. Primero paz con Dios Padre, trayéndonos salvación, pero también Él dándonos su paz. Mira en Hechos, el capítulo 10, versículo 36, dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando el evangelio de la paz. Si tú eres cristiano es porque tú has creído en el evangelio de Cristo Jesús. Ese evangelio es un evangelio de paz por medio de Cristo Jesús. Ahora, yo voy a concluir con esto. El antídoto para la ansiedad y todo trastorno de ansiedad es la paz que Cristo nos deja a ti y a mí. Esa paz necesita ser accesada. Y necesitamos entender 3 aspectos de la paz. Número 1, la paz que entra a nuestros corazones cuando recibimos a Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, es la paz de la que habla Romanos 5:1 cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mira, si hay algo que me da paz a mí y me hace dormir bien, es que por medio de la fe que he tenido en Cristo Jesús, yo soy justificado para con el Padre. Yo puedo venir delante del Padre, como dice Hebreos 4:16, y me acerco confiadamente. Tengo una bonita historia. Nosotros tenemos 3 varones. En nuestra casa, gracias a Dios, cada uno de ellos tiene su propio cuarto. Y nosotros, yo y mi esposa, tenemos nuestro cuarto. Pero les voy a decir algo. A veces pienso que no tengo cuarto. Yo quisiera decirles que tengo cuarto, pero parece que no tengo cuarto. Porque siempre que estoy relajado, tranquilo en mi cuarto y quiero estar ahí con mi esposa, tal vez estar tranquilos, y de repente, ¡pum!, se abre la puerta y entra Benjamín. ¡Hey, pa! ¡Hey, ¿cómo está? ¡Pum! Y se entra y se pone en medio. ¿Y cómo están? Pues bien, bien, mijito. Pero estoy tratando de relajarme. Bueno, platicamos con él y de repente, ok, bueno, pues, ¿por qué no te vas a tu cuarto, mi amor? Hay que estar tranquilo. Ok, pues, se va. No termina de salir él cuando viene Tan. Hey, pa, ¿cómo estás? Y me hace pregunta tras pregunta. Pues muy bien, mi amor, sí, muy bien. Ah, qué bueno, ok. Ok, mijo, ya vete a tu cuarto. Ok. No les miento. Termina de salir Tan y viene el otro.
Hey, pa, ¿cómo estás? Pa, pa, pa. Pero el punto que estoy tratando de hacer es este. Yo veo en mis hijos que tienen una confianza para entrar en mi cuarto, porque nunca cuando ellos han entrado, ahora no entren a este cuarto, no. Pueden entrar confiadamente. Me traen sus problemas, me traen sus ansiedades, mis hijos saben que cualquier momento que ellos están teniendo un problema, una ansiedad, algo con lo que tienen que lidiar, ¿qué creen? Entran al cuarto y entran como confiadamente. ¿Por qué? Porque estamos en paz. No hay nada. Nosotros estamos justificados para con el Padre y tenemos paz para con Dios. Ah, eso es hermoso. Yo tengo paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, en la fe que he tenido. Me he arrepentido de mis pecados. En mi conciencia, en mi interior, en mis pensamientos, no hay nada que me castigue. No estoy diciendo que no peco, pero cuando peco, me arrepiento. Y busco, odio, detesto el pecado de tal forma que busco todos los días cómo no pecar. Y aunque en mi cuerpo peco, en mi mente amo a Dios y sirvo la ley de Dios. Y me doy cuenta lo que Pablo decía, que ahora para mí no hay ninguna condenación porque estoy en Cristo Jesús. Esa paz es maravillosa. Y estos son los aspectos de la paz que tú necesitas entender, porque cuando los entiendes, esa paz gobierna tu corazón. Ve conmigo Efesios 2:12. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No, yo sé, varios de ustedes dicen que nacieron en Cristo. Nadie nace en Cristo. El hecho que hayas nacido en una familia cristiana no te hace haber nacido en Cristo. Tuviste que pasar por tu proceso para ver tu propio pecado y arrepentirte. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es, escuchen, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando tú te peleas con tu esposa, se perturba la paz. Cuando te peleas con tus hijos, se perturba la paz. Cuando te peleas con tu jefe, se perturba la paz. Pero Dios ha venido a poner su paz en nuestro corazón para que por medio de Él seamos prudentes y sencillos para arrepentirnos cuando cometemos errores y regresar a la paz. Ve lo que dice el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El primer aspecto de la paz que tú necesitas entender, porque ¿con qué vas a batallar la ansiedad? ¿Con los medicamentos? ¿Con la psicoterapia? ¿Con todo lo demás? No, con la paz que Cristo Jesús te ha dado. Y el primer aspecto a entender es que tienes paz para con Dios, que has sido justificado, que tus pecados han sido perdonados, por más negros, feos, oscuros que sean, has sido justificado porque te has arrepentido de ellos, has visto en fe al Señor que Él murió en la cruz pagando por ellos y ahora tú tienes paz. Y eso unifica en tu conciencia, en tu ser, te relaja y dices, qué maravilloso es esto. Y si vuelvo a pecar, vuelvo a arrepentirme, pido perdón,
Claro, alguien estará diciendo, pues entonces voy y peco y me arrepiento. No, nadie está diciendo eso. Yo creo que saben lo que estoy hablando. El segundo aspecto de la paz es la paz de Cristo. El versículo con el empezamos, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Para qué es esta paz? Mira, la paz que nos ha dado para tener paz con Dios es una. Pero segundo, la paz de Cristo es diferente. ¿Para qué es la paz de Cristo? Por favor, si se te olvida todo lo que he dicho, que ya tengo como una hora estar hablando, hora y media estar hablando. Si se te olvida lo que he dicho, no se te puede olvidar esto. La paz que Cristo nos deja es para usarla aquí en la tierra cuando vengan los problemas. Hay algo específico en la paz de Cristo que tenemos que entender, que nos da su paz para que cuando vengan los conflictos de la vida, podamos tener paz. Si se te olvida todo el día de hoy, no se te puede olvidar esto. Cuando Jesús dice, la paz os dejo, la paz que tenemos con el Padre de la justificación, pero después dice, mi paz os doy. Esa paz que Él nos da es para usarla en medio de las tormentas. Es para usarla en medio de todas las vicisitudes de la vida. Es increíble. Yo veo a Jesús, el domingo predicaba de Él y me gozaba cuando predicaba de Él en carne y hueso. Pero en Lucas 8:22 hay una historia la historia esta de la barca, cuando Él dice que se cansa, baja, duerme y pasa. Y aquí una de las cosas interesantes es, Él estaba durmiendo. Él no pensó que esa no, bueno, Él era en carne y hueso, estaba en la barca y de repente, ¡pum! Una tormentota se desata. Y ya todos saben la historia, Lucas 8:22. De ahí en adelante nos dice que ellos pensaban que se morían. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó en medio de la tormenta a sus discípulos? Entraron en ansiedad. Se llenaron de temor. Descendieron a despertarlo. ¿Qué no ves que nos morimos? Y él les pregunta, ¿y dónde está su fe? Hey, ¿dónde está esa unión en sus pensamientos de saber que Dios está en control de las cosas? ¿Dónde está nuestra fe? Cristianos que dicen que aman a Dios, que tienen acceso, que conocen, entienden todas estas cosas, pero cuando viene la tormenta es un despapayo. Sí, salen para acá, para allá, y ¿quién me va a ayudar? Y ahora, ¿quién podrá defender? Y ahí está Dios diciendo, hey, yo le puedo decir a esa tormenta, cálmate, y se calma. Y te voy a decir algo, toma tiempo para esto, toma tiempo. Yo no estoy diciendo que si tienes un mes, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, 5 años, es difícil aprender a confiar en Dios, es difícil. Y es difícil no ser seducido por lo que el mundo dice que tengo que hacer en medio de la tormenta, de la ansiedad. Oh, pero cuando aprendes, cuando en medio de la tormenta le dices, Señor, me estoy muriendo. Y Él se levanta y dice, ¿dónde está tu fe? Oh, no me preguntes, solo dile a la tormenta, ¿qué está pasando, Señor? Oh, qué maravilloso. Cuando escuchas la voz del Maestro hablarle a la tormenta y diciéndole, ¿qué le dijo a la tormenta? Paz. Hey, tranquila, cálmate. Y yo no sé, pero yo veo esa película en mi mente, gran tormentota y viento y ellos, nos morimos, y él solo en medio de la tormenta, hey, tranquilidad. Y el haber visto a la tormenta, ¿alguna vez has visto una tormenta en tu vida que te ha causado ansiedad y temor?
Y cuando tú estás así, pero súper preocupado, confías en él y de repente ves que el Señor viene, paz. Y la tormenta se calma y tú dices, ay, no puede ser. O sea, esto lo he vivido muchas veces en la vida. Suficientes veces para decirte que he aprendido que si Él está en la barca, no me voy a hundir. Y que si Él está en la barca de mi vida, lo único que tengo que decirle cuando vea la tormenta es, Señor, cuando tú quieras, di la palabra y esta tormenta pasa. Y si no pasa, es porque algo me estás enseñando a través de ella. Voy a confiar en ti. Es la forma. Jesús nunca tuvo problemas de paz. Él siempre tuvo paz, pero tuvo muchos problemas en la vida. Enfrentó tantas situaciones que tú y yo nunca vamos a enfrentar. Pero por eso Él nos dijo, te dejo mi paz. Y cerramos con esto. El último aspecto de la paz es la responsabilidad tuya de perseverar en la paz del Señor. Filipenses 4:6. Apúntalo, apúntalo, memorízatelo, agárralo y no lo sueltes y estúdialo y estúdialo y estúdialo. Filipenses 4:6. Está allí en la pantalla. Dice lo siguiente. Por nada estéis, la palabra aquí es merimnao, ansiosos. Tal vez en tu Biblia dice afanosos, pero la palabra afanoso y ansioso es la misma palabra. Por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas tus peticiones con acción de gracias delante de Dios. Escucha el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Este es el problema de la psicoterapia, es que busca con el entendimiento tratar de alcanzar una paz y de conectar las cosas, las cuales nunca va a poder porque tiene que lidiar con el peso del pecado que está en él. Pero nosotros sí podemos. Dice esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es por entendimiento. ¿Sabes qué es? Esta paz es por fe. Primordialmente por fe. Cuidará. La palabra cuidará aquí es la palabra griega que quiere decir será un árbitro. Cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ha sido un gusto, un placer enseñarles el día de hoy. Voy a resumir. La ansiedad es un problema que ataca a todos. Pero hay quienes por no saberla manejar desarrollan un trastorno de ansiedad. En el trastorno de ansiedad, sus emociones, sus pensamientos, eventualmente se descontrolan de tal forma que degeneran el estado mental, el cual afecta el estado físico y el estado de conducta. Muchos tratan de lidiar con eso con lo que el mundo ofrece. Medicamento, alcohol, muchos lo hacen con mujeres, muchos lo hacen con drogas, lo hacen con muchas cosas tratando de apaciguar lo difícil que es lidiar con ese trastorno de ansiedad. Pero el mundo, con sus mejores psicoterapias, nunca podrá darte lo que Dios te ofrece.
tenemos paz para con Dios, somos justificados en Él, pero también tenemos la paz de Cristo aquí en la tierra, con la cual vamos a confrontar la vida y vamos a, a dejar que aunque vengan las tormentas, vamos a confiar que Él está con nosotros, porque sabemos para dónde vamos. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y que procuremos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por cada persona que el día de hoy se ha conectado. Gracias. Te pido, Dios, que algo hayan aprendido, algo que pueda ayudarlos en este camino de la vida para buscarte a ti y buscar tu paz. Si alguien, Señor, que el día de hoy se ha conectado y sufre de ansiedad, está inquieto, hay algo en su corazón que no le permite tener paz, Señor. Tal vez hasta ha sido afectado en sus emociones, en su cuerpo. Señor, ayúdalo, ayúdala y permite, Señor, que podamos con fe confiar en ti y disfrutar de la paz que el príncipe de paz nos ha dejado. Gracias, te amo. Si alguien, Señor, estuviera necesitado de esta paz, abre puertas para que pueda encontrar ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Estamos abiertos. Si en algún momento alguien quisiera tener una conversación con nosotros acerca de situaciones de ansiedad, cosas que le afectan, no puedes dormir, estamos para servirte, ¿ok? Búscanos. Para eso Dios nos puso como tus pastores. Yo no ando pastoreando almas que Dios no me ha dado. Mis ovejas son ustedes. Hay pastores que andan metidos, yo no ando metido en tantos. Tengo pocos, pero aquellos, ustedes saben quiénes son. Saben que Dios me ha dado a ustedes y estamos para servirles. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Pero busquen esa salud mental, esa salud emocional en todo tiempo. Y que el Señor nos ayude a seguir adelante en medio de toda circunstancia que pueda venir este año. Bendiciones. Nos vemos hasta